Hoy vamos a hablar del párrafo, las partes que lo componen y algunos tipos de párrafos ah, que podemos notar. La primera parte del párrafo es el enunciado anzuelo. Muchos párrafos empiezan en el enunciado tema, que declara básicamente de qué va a hablar el párrafo. Sin embargo, una forma de hacer párrafos más efectivos, más llamativos, más atractivos y que garanticen que el lector leerá todo el párrafo, es empezarlos con un enunciado anzuelo. La palabra anzuelo no es una palabra técnica ni una palabra que se haya establecido por alguna organización literaria, solamente le he llamado personalmente anzuelo porque engancha al lector. Un enunciado que capta la atención del lector y permite que su interés se eleve, su curiosidad se desarrolle y decida seguir leyendo el párrafo. El enunciado anzuelo es el primer enunciado del párrafo, va antes del enunciado tema y su propósito es primeramente llamar la atención de los lectores, seguidamente introducir al enunciado tema. Esto se logra de diferentes maneras. Puede ser una definición de una palabra, como el término hebreo kadosh, equivalente a santo, señala la perfección de Dios en su majestad, su justicia y su oposición al pecado. Eso puede ser el preámbulo de un enunciado tema que diga Dios es santo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? O puede ser un enunciado anzuelo, puede ser una cita textual. Número 2. Cuando la riqueza se pierde, nada se pierde. Si la salud se pierde, algo se pierde. Cuando el carácter se pierde, todo se pierde. Billy Graham. Ese puede ser el enunciado anzuelo de un enunciado tema que diga el carácter del cristiano es X o Z. También puede ser una declaración sorprendente, como no fueron el pueblo o los soldados romanos los que pusieron a Jesús en la cruz, fueron tus pecados los que hicieron que necesitara ofrecerse voluntariamente, necesitara ofrecer su vida voluntariamente. O puede ser una idea desafiante. Somos las Biblias que el mundo está leyendo. Somos los credos que el mundo está necesitando. Somos los sermones que el mundo está escuchando. Billy Graham. O puede ser una anécdota. Las anécdotas no se utilizan para empezar un párrafo porque todo el párrafo se iría en la anécdota, pero se utilizan para introducción de un ensayo, como algunos predicadores hacen empezar su mensaje con una anécdota. Pedimos que nuestro hijo llame cuando llegue a casa de su amigo. Y empezó a olvidar, y yo sabía que si iba a aprender, necesitaba una consecuencia. Llamé, lamentando arruinar su gran momento. Al marcar, oré por sabiduría. Trátalo como yo te trato, dijo el Señor. Cuando sonó el teléfono una vez, colgué. Unos segundos más tarde, sonó el teléfono y era mi hijo. Estoy aquí, papá, lo siento, olvidé llamar, pero escuché el teléfono y me acordé. ¿Cuántas veces suena Dios? ¿Una vez? Es una muy buena introducción para el llamado de Dios o algo así. O puede también ser una alusión histórica. El término Trinidad fue usado por primera vez por Tertuliano en el siglo II. Y entonces hablamos de la Trinidad es disandar. O puede ser una pregunta. La mayoría de las veces yo les digo a mis estudiantes que empiecen haciendo anzuelos, preguntas, usando una pregunta. Es el más fácil de usar. ¿Cuál ministerio es el corazón de la iglesia? Y usted puede empezar con su enunciado tema que diga la sociedad femenil es el corazón de la iglesia, por decir, etc. Hagamos un enunciado anzuelo. ¿Okay? La doctrina es la base de la fe. Ese es mi enunciado tema. Entonces yo voy a hacer un enunciado anzuelo que enganche a la doctrina. Y entonces voy a poder citar a alguien, puedo regresarme y citar a alguien, ¿verdad? O puedo hacer una declaración.
Como por ejemplo, yo regreso a la doctrina y digo, ¿hay alguna piedra inamovible en la teología cristiana? Solo una pregunta. Y entonces empieza mi enunciado tema. La doctrina es la base fundamental de la fe de todo creyente X y Z. ¿Okay? O la depravación del hombre carnal. Puedo hacer una pregunta como, ¿Calvino habló de la depravación carnal? ¿Tenía la razón? Es otra pregunta, ¿no? O puedo hacer una declaración sorprendente. Todo hombre está depravado irremediablemente. La depravación del hombre carnal se resuelve a través del perdón de Jesús o algo por el estilo. O el poder de la gracia irresistible. El poder de la gracia irresistible, puedo decir, ¿qué puedo decir? La razón por la que la salvas. ¿Ha usted pensado? No, una pregunta no. Vamos a cambiar por otra. Vamos a cambiar una alusión histórica. En el siglo XVI surgió el concepto de la gracia irresistible. Es decir, que nadie tiene libre albedrío en lo que se refiere a aceptar la gracia de Dios. Y entonces viene mi título, el tema, digo. El poder de la gracia irresistible se resume en X o Z. ¿Okay? La soberanía de Dios es inamovible. Vamos a decir, una vez que Dios ha determinado su voluntad, ¿usted puede hacer algo al respecto? Una pregunta. Entonces, algo así. Tenemos un enunciado de anzuelo que la idea del enunciado de anzuelo es elaborar un enunciado, una frase, un gancho que atrape al lector. Después de un enunciado de anzuelo, viene el enunciado clave de todo el párrafo. A este enunciado le llamamos el enunciado tema. Este enunciado es una declaración que presenta lo que se va a discutir en el párrafo que empezamos. Es una declaración. El enunciado tema viene después del enunciado anzuelo y es una declaración. El enunciado tema, como ya hemos dicho, es una declaración y puede empezar así. Hay 3 requisitos para X o Z. Estos son los elementos fundamentales de X o Z, típicamente 3. Un ministerio, un estudio eficaz, es poderoso, breve, interactivo. Podemos poner 3 cosas, ¿ok? La iglesia verdadera es pura, amorosa y fiel. I don't know. Una doctrina sana revela y pone 3 cosas que revela. La teología pura presenta. Entonces, en este tipo de enunciado tema, presenta 3 cosas, ¿ok? Este es un enunciado tema típicamente para un párrafo, que es un párrafo complejo. No es para un párrafo simple, sino para un párrafo complejo. Después del tema, que sea la doctrina, la iglesia, etc., entonces vamos a presentar los elementos que van a discutir. Es amorosa, cultivadora, nutriente, etc. Eso hace una declaración concisa, enfocada en los elementos que contiene y anuncia al lector las cosas de las que se van a hablar, ¿no? Hay 3 requisitos de una iglesia: amorosa, cultivadora, nutriente, por decir. Entonces, usamos una palabra eje como requisitos, como características, como pasos, como emociones, como etcétera, para centrar las cosas que vamos a incluir en el enunciado tema. Esa palabra abarca las 3 cosas. Pueden ser como características, pasos, implicaciones, ejemplos, trampas, logros, secretos, etcétera. Esta palabra está en plural y abarca las 3 cosas de las que estamos hablando. Por ejemplo, el enunciado tema debe incluir elementos paralelos, es decir, 2 o 3 secciones de control son iguales en cierta medida. Por ejemplo, las características de la profecía. Bueno, son características, cualquiera que pongamos allí.
3 cuantificadores de calidad. Son cuantificadores, ¿no? 3 cuantificadores de calidad de un ayuno deben ser X o Z. Son características o secciones o principios, pasos, etcétera. Es una palabra eje. Esa palabra eje hace que giren las otras cosas alrededor de esa palabra. Y típicamente son 3 cosas. Los tipos, por ejemplo, los 3 tipos de parábolas son tipos, pero cada tipo es diferente porque pues vamos a poner 3 diferentes tipos. Los 3 requisitos son requisitos, pero cada uno es diferente del otro. Hay 3 características, las 3 son características, pero cada una es diferente de la otra. O enseguida hay una lista de palabras eje que usted puede usar. Por ejemplo, ya usé las primeras: características, requisitos, aspectos, elementos, pasos, beneficios, preguntas, problemas, testigos. Y pongo ahí un amigo girando porque pensé en el eje, ¿no? Decisiones, indicadores, implicaciones, ejemplos, emociones, factores, garantías, sentimientos, testimonios, momentos, los mandamientos, los modelos, los movimientos, los obstáculos, las oraciones, los pecados. Y toda esta lista no está reducida a las palabras que yo puse. Ustedes pueden encontrar algunas otras palabras que tengan la misma función, que sean palabras en plural y que abarquen los 3 elementos que ustedes están discutiendo en su párrafo. Vamos a ver el propósito del párrafo. Todo párrafo tiene un propósito y fue creado con un método. Está diseñado de cierta manera para lograr su propósito. El método puede ser secuencial o comparativo, que hable de una cosa y luego de una cosa y de otra y compare las 2 cosas en una oración y en otra. O puede ser que dé razones, que sea persuasivo y de razones por las que usted piensa así. Tienen un método y tienen un propósito. El párrafo puede tener el propósito de describir o de comparar o de explicar o de argumentar o persuadir. O puede narrar algo de manera cronológica. Cada párrafo es diferente dependiendo de su propósito. Aunque yo doy las características de un párrafo, muchas veces el párrafo debe tener otro tipo de enunciados porque el propósito es diferente. Entonces depende del propósito del párrafo los enunciados que va a contener. Sin embargo, todos los párrafos tienen un enunciado tema y varios enunciados de apoyo y termina con un enunciado conclusivo que indica el fin del párrafo. Los párrafos se clasifican por su función dentro de un ensayo. Es decir, el párrafo introductorio. Esa es su función, introducir el ensayo. Entonces será el primer párrafo del ensayo porque va a introducirlo. La idea es empezar. Después vienen los párrafos de cuerpo. Los párrafos de cuerpo presentan un punto, ¿verdad? Explican un aspecto del tema. Y después viene el párrafo conclusivo, que por supuesto se pone al último y que es un párrafo que va a cerrar el ensayo. ¿Ok? Los párrafos introductorios y los conclusorios se enfocan a su función específica. La introducción empieza y la conclusión termina. Sin embargo, los párrafos de cuerpo, que son los que van entre la introducción y la conclusión, presentan los diferentes puntos del ensayo. Se clasifican dependiendo del propósito que persiguen en su desarrollo, ¿no? A lo mejor se pretende explicar, o se pretende comparar, o se pretende describir, o se pretende narrar, o se pretende argumentar o persuadir, etc. Veamos algunos ejemplos de cada uno. Párrafos de cuerpo según su propósito. Párrafo descriptivo. He utilizado colores para observar las partes.
Y la pregunta sería, ¿qué describe? Si usted puede contestar la pregunta, entonces el párrafo logró su objetivo de describir. ¿Okay? El método didáctico de Jesús comprendía parábolas, preguntas inferenciales y lecciones objetivas. Usted puede ver los 3 elementos de control y puede ver la palabra eje en este caso, solamente es comprendía. Comprendía y implica las siguientes cosas, ¿no? O varias cosas siguientes. Después dice, parábolas son historias breves con una enseñanza. Este es un enunciado de apoyo acerca de las parábolas. Las preguntas inferenciales de Jesús, mientras pone a los fariseos en problemas, nos muestran la profundidad de sus pensamientos. Este es otro enunciado de apoyo, pero este es acerca de las preguntas inferenciales. Las lecciones objetivas se referían a objetos de cada día, como considerar los lirios o las aves que no siembran, así como el que no es un niño, etc. Estas ilustraciones eran poderosas lecciones para todas las generaciones. En este enunciado podemos ver una descripción de los métodos didácticos de Jesús a través de palabras, preguntas inferenciales y lecciones objetivas. El párrafo describe el método didáctico de Jesús. Este párrafo es un párrafo explicativo. Aquí no he puesto colores porque la estructura es un poco diferente. Explicativo quiere decir que explica. Entonces primero declara que va a explicar y después empieza por un proceso a explicar el proceso, ¿no? A la teología reformada se le suele llamar calvinismo, en honor a Juan Calvino. Sin embargo, esta designación no es del todo precisa. Ahí está la razón, ese es el contraste. Sin embargo, esta declaración no es todo precisa, es un contraste para poder llevar al lector a, ¿no es así? Entonces, ¿qué? O sea, atraer al lector al proceso y a la explicación. Calvino fue sucedido por Teodoro de Beza, quien reconstruyó grandemente las ideas de Calvino. Luego de la muerte de Beza, el sínodo de Dort dio a la teología reformada su forma fundamental y actual. Por tanto, una gran parte de lo que se denomina calvinismo o teología reformada se desarrolla en realidad muchos años después de la muerte de Calvino. Por supuesto, es un párrafo muy breve, pero su función la cumple. Explica que el calvinismo no exactamente fue escrito por Calvino. Este es el párrafo argumentativo. ¿Qué argumenta? Si usted puede ver lo que argumenta, entonces el párrafo logró su objetivo. Al aumentar la presión de participar en el consumo moderado de vino y otras bebidas alcohólicas, es imprescindible que la antigua posición de abstinencia de alcohol de las Asambleas de Dios sea reafirmada. Se refuerce a la luz de las Escrituras y de las consecuencias sociales. Esto va a dar un testimonio fiel a la siguiente generación. Asimismo, va a continuar encarando los males sociales injustos y destructivos que dañan a los cristianos que consumen alcohol. Por donde se le mire, el consumo y abuso de alcohol continúa afectando muchas vidas y sociedades enteras alrededor del mundo. Unámonos a rechazar el consumo de bebidas alcohólicas entre los cristianos. ¿Qué argumenta? Argumenta que los cristianos no deberían tomar bebidas alcohólicas, ¿verdad? El párrafo conceptual. ¿Qué concepto define? Si usted puede identificar el concepto definido, entonces el párrafo logró su objetivo. Por inspiración, entendemos esa acción especial del Espíritu Santo por la que guió a los escritores de la Biblia. Tal supervisión influyó en los pensamientos y en la elección misma de palabras de los escritores, aunque también permitió que se manifestaran su trasfondo, sus habilidades y personalidad. Además, la inspiración se aplica a todo lo que escribieron, tal como se encuentra en el canon de la Escritura. ¿Cuál fue el concepto? La inspiración. Muy bien. El siguiente párrafo es un párrafo comparativo. ¿Qué compara? Veamos. Dios usó a John Wesley hace 275 años para iniciar un avivamiento espiritual. Este fue el conocido Gran Avivamiento de Inglaterra entre 1740 y 1850.
Este primer avivamiento nos proporciona un sorprendente paralelismo histórico para el evangelismo en los países en vías de desarrollo entre los años 1900 y 2000, época cuando el número de cristianos protestantes creció significativamente, de manera especial en Centroamérica, que comparó el movimiento de John Wesley y el avivamiento espiritual de Centroamérica. Ok, siguiente párrafo. Un párrafo cronológico que establece una secuencia. Los emperadores romanos dieron forma al éxito de la iglesia en los primeros siglos. Cuando Jesús nació, Tiberio, del año 14 a 37, vio la aparición del cristianismo. Después vino Nerón, del año 37 a 68, quien persiguió a los cristianos culpándolos del incendio de Roma. Le siguen los perseguidores Tito en el año 95, Marco en el año 161, Decio en el año 250 y finalmente Valeriano y Diocleciano, quienes promovieron cristianos comidos por leones. No fue sino hasta el año 303 que Constantino sube al poder que los cristianos tienen paz. Sin embargo, en 300 años, la Iglesia de Cristo no se debilitó, sino todo lo contrario. Observan el proceso de los diferentes emperadores romanos y cómo afectaron a los cristianos, ¿no? Es una secuencia de los emperadores romanos. Ok, la estructura típica de un párrafo de cuerpo, el nivel básico. El nivel básico es un enunciado anzuelo, un enunciado tema con un solo elemento de control, un enunciado de apoyo, dos comentarios y un enunciado de conclusión. Este es un ejemplo. Anzuelo. ¿Ha sido usted elegido para entrar al cielo? El calvinismo establece que solo los incondicionalmente elegidos pueden entrar a la gloria después de la muerte. Dios, en su soberanía y misericordia, escogió a unos para vivir con Él en la eternidad. Los humanos en nuestra depravación estamos perdidos totalmente. Dios otorga una gracia irresistible a algunos para que le sigan. En el control eterno de Dios, descansamos sabiendo que Dios nos ha seleccionado incondicionalmente. Okay, este párrafo tiene un anzuelo. Usted ve la pregunta, ¿ha sido seleccionado para entrar al cielo? Tiene un enunciado simple. El calvinismo establece que solo los elegidos pueden entrar al cielo. El enunciado de apoyo dice, más o menos, que Dios escogió a todos, a ellos en su misericordia, para vivir con Él. Que Él podía no haber escogido, implica que Él podía no haber escogido a nadie, pero escogió a algunos en su misericordia. El comentario 1 dice, los humanos en nuestra depravación estamos perdidos totalmente. No teníamos solución si Dios nos escoge. Y el 2 dice, Dios otorga una gracia irresistible a algunos para que le sigan. Implica que solo los que a Dios les da la gracia irresistible no podrán resistirse a ella y la tendrán que seguir. Y concluye hablando de que descansamos en el control eterno que Dios tiene y descansemos en eso, seamos felices en eso, que Dios nos ha seleccionado de manera incondicional. Ok, la estructura típica de un párrafo complejo de nivel de preparatoria de universidad es así. Primero el enunciado anzuelo, después un enunciado tema con 3 elementos de control, donde veíamos la palabra eje, características, pasos, etc. Entonces, bien, como son 3 cosas que se mencionan, vamos a necesitar 3 enunciados declarativos después de ese enunciado tema. Cada enunciado declarativo va a hablar una de las cosas. Entonces, después del enunciado tema, que tiene 3 elementos de control y una palabra eje, viene el enunciado declarativo del primer elemento de control. Empieza por un enunciado de apoyo al primer elemento y después tiene 2 comentarios. Le sigue un enunciado declarativo del segundo elemento de control, que es un enunciado de apoyo del segundo elemento, y tiene 2 comentarios, y agrega 2 comentarios. Finalmente, el tercer punto tiene un enunciado declarativo del tercer elemento de control,
un enunciado de apoyo del tercer elemento y dos comentarios. Se termina el párrafo con un enunciado de conclusión. Y ese es un párrafo complejo. Ejemplo de párrafo complejo. Inicio y punto 1. ¿Ha sido usted elegido para entrar al cielo? Hay tres pensamientos principales respecto a la salvación del hombre: el calvinismo, el arminianismo y el catolicismo. Viene el punto 1. El calvinismo establece que solo los incondicionalmente elegidos pueden entrar a la gloria después de la muerte. Dios, en su soberanía y misericordia, escogió a unos para vivir con Él en la eternidad. Los humanos, en nuestra depravación, estamos perdidos totalmente, pero Dios otorga una gracia irresistible a algunos para que le sigan. Es el primer punto. Punto 2. El arminianismo, hablando de la segunda, si ustedes observan que habla primero de el calvinismo, ¿verdad? El calvinismo, y luego el arminianismo. Entonces, cuando vamos al siguiente punto, va a hablar del arminianismo. El arminianismo establece que todo ser humano tiene la capacidad de elegir y obedecer a Dios, y cree en Jesucristo como mediador y alcanza así salvación. A lo mejor necesita redacción. Dios, en su misericordia, se ha revelado al hombre a través de la creación, su palabra y su Hijo. El hombre puede decidir percibir a Dios y creer en su Hijo y aceptar su gracia o rechazarlo totalmente. Si decide creer, Dios le otorga la salvación eterna. ¿Ok? Párrafo número 3. El catolicismo establece que todo ser humano tiene la capacidad de hacer obras para obtener una salvación meritoria. Dios ha establecido las obras que desea que el hombre haga. Estas obras deben estar de acuerdo con una ley que Dios le dio al hombre. Si el ser humano decide cumplir la ley de Dios, Él le otorga la salvación eterna. Ya sea que usted crea en el calvinismo, arminianismo o catolicismo, su estilo de vida debería mostrar ser el mejor ser humano viviendo lo más ética y moralmente posible. Ese es el ensayo complejo. Un párrafo complejo. Pero el párrafo complejo lo puse en 3 páginas, porque por supuesto que no es un párrafo que lleva 6 enunciados, como el párrafo simple. Este enunciado casi tiene el triple de enunciados, ¿no? Alrededor de 20 enunciados. Así funcionan los párrafos simples y complejos. Empiezan por un enunciado anzuelo, siguen por un enunciado tema, enunciados de apoyo, y entre esos enunciados de apoyo van los comentarios, y al último se cierra con una conclusión. Bueno, esto es el párrafo y sus partes. Espero que haya sido de bendición. Gracias.